La lírica. La lírica es un género literario en donde el autor transmite pensamientos, emociones, sentimientos subjetivos respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual es el poema, aunque los textos líricos suelen utilizarse en forma de expresión, en versos, ritmas y estrofas. Los versos es el conjunto de palabras que se une siguiendo el mismo ritmo o la misma medida, es la frase del poema. La estrofa es el conjunto de los versos que se une en un mismo párrafo y que ayuda a organizar y establecer la estructura del texto. Los poemas es el conjunto de todas las estrofas que nos encontramos en el texto literario. Características de la lírica. Se denomina lírica a la interpretación poética que expresa la actitud personal y los sentimientos íntimos de su autor. Son escritos breves. La lírica en un principio era el canto acompañado de la lira. Las palabras tienen un tono verbal y un movimiento propio, es monódico y coral. Desde un punto de vista métrico están compuestas en estrofas, siendo estas idénticas a las demás. Estos cantos se entonaban en grandes ocasiones, tratarse de la fiesta de los hombres o de los dioses, en la que la extensión era una garantía de respeto y de aceptación como tal. En cuanto a su contenido, proyectaban la idea de una superioridad de la aristocracia, una mortal del éxito y la idea de finitud de la vida. En cuanto a sus aspectos formales, el descubrimiento del yo que enuncia se usa la primera persona a diferencia de la épica y la dramática, y los poetas son conscientes y firman sus obras. En cuanto a los instrumentos musicales utilizados, eran la lira y la flauta. Safo de Mitilene, más conocido como Safo de Lesbo, fue una poeta griega, la primera poeta que cantó a las musas. Nació en el siglo VI a.C. en la isla de Lesbos. No se conoce mucho sobre su vida, ya que son muy escasos los datos que se manejan, pero aún hoy se conservan algunos fragmentos de su obra. Safo viene de una familia noble y fue hija de comerciante que murió a temprana edad. Abrió una escuela para los hijos de los nobles en la cual enseñaba danza, gimnasia y música. Safo le cantó al amor, a las mujeres, a las cosas cotidianas de la vida, a su hija con intensidad y melancolía. También amó a hombres y mujeres, lo cual era muy bien aceptado. En cuanto a su mundo, los valores primordiales de la época trataban sobre el lugar que ocupa el hombre como cabeza social, en cuyo caso la mujer tiene un valor en relación a este. De hecho, la mujer buscaba ser una buena y digna esposa. Las creencias religiosas siguen siendo politeístas, aunque en los poemas de Safo se trata más sobre Afrodita, con quien la autora expresa una relación muy cercana. La sociedad machista está enamorada en el valor del hombre, mientras que el lugar social de la mujer es el que su esposo le dignaba. La estructura monódica o coral de Safo, su lírica es monódica de época arcaica, su canto es melódico, ella dedicó sus poemas al amor expresado y con mucha sencillez, ternura y pasión. En cuanto a los recursos literarios, sus poemas eran intimistas y poemas de encargo. Escribió en dialecto lesbio, utilizado con gran sencillez y perfección. Las palabras eran melodiosas y rara vez ponía metáforas en sus obras. La estructura monódica de Tirteo tiene mayor atención a la cuestión de la estructura con positivismo de versos. Escribió sobre todo en dialecto jónico. Son cantos que hablan sobre el combate, la poesía patriótica, también tienen ecos, expresiones, formularios que tienen un aire homérico. La estructura monódica de Arquíloco es el máximo representante de la isla de Paros y se ganó la vida componiendo poemas de espíritus homéricos. En cuanto a los recursos literarios, utiliza una lengua con influencia homérica, pero sin forzar al verso, posicionándose como el primer poeta en poner como referencia su propia vida. Y la estructura monódica de Píndaro es el máximo representante de los poemas que eran cantados a los ganadores de los juegos deportivos. Su estilo es muy peculiar y difícil. Se caracterizó por pertenecer a una materia poética a saltos. Su lenguaje es muy elevado, busca diferentes elementos retóricos, tiene una mezcla artificial de diferentes dialectos. Y en cuanto a sus cantos, tenían varios nombres. Algunas citas de los autores. Safo decía:
Pero las rosas se marchitan y se acabaría el verano y las promesas de amor serán rotas. Por eso nunca jures, o si lo haces, recuerda que ninguna promesa daría eternidad a la rosa, ni impedirá que el sol se ponga, ni traerá un segundo verano. Tirteo, que cada hombre se plante firme, arraigado al terreno con ambos pies, se muerda los labios y aguante. Arquíloco decía, los cielos no tienen poder sobre mí, ni envidio a un dios por su obra, y no me quemo para gobernar. Tales cosas no tienen fascinación para mis ojos. Píndaro, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo posible. A modo de conclusión, al principio nos costó entender cómo estaban relacionados los personajes. Tuvimos que recurrir a Google para ir entendiendo sus relaciones y lo que querían transmitir. Nos gustó por su forma de expresar sus sentimientos a través de las palabras hacia las personas. En nuestro paso por el secundario no vimos este tipo de literaturas y mucho menos esta clase de textos. Nos hubiese gustado haber tenido este tipo de lecturas literarias para poder entender y tener un mejor conocimiento sobre el tema, para así poder discutir, reflexionar y participar en clase.